Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto reencontrarnos. Esto es Frente al Tablero, un espacio de radio dedicado al ajedrez. Una manera diferente de hablar de ajedrez, una propuesta semanal que ponemos al aire junto a un grupo de amigos como Horacio Olivera, Graciela Palacio, Carlos Sosa, aquí en los estudios con Graciela Manteiga en la producción y ahora filmando en vivo para Instagram, con Juan en la operación y con mis dos alfiles, con Alfredo Tabacman y con Andrés Prestileo. ¿Cómo estás, Andresito? Bien, bien, mientras sea un alfil en un caballo... un caballero, el último caballero. Sí, hay una pensando, buena claro. película. Y mi otro alfil, ¿qué tal, Alfredo? Bueno, muy bien. Quería saber yo si yo soy el alfil blanco o negro, el alfil de la izquierda o la derecha. No, vos sos de derecha. Vos sos el alfil de la derecha. Bueno, a nuestros oyentes les contamos que esta es nuestra cuarta temporada, que estamos en Radio Porteña, la FM 89.7, que también nos pueden seguir desde el celular, bajando la aplicación por Google Play o Play Store, o a través del sitio de la radio, ingresando a www.radioporteña.com.ar. Así que ya nos va a explicar ella bien de qué se trata o este proyecto de ley que se está trabajando. Y después vamos a hacer un viaje, pese a la cuarentena y el aislamiento, vamos a ir hasta Madrid para conversar con Pedro Vicente, un joven director de una escuela y un club de ajedrez llamado Jugar con Cabeza. Así que bueno, va a ser interesante, vamos a conocer su trabajo, la transversalidad del ajedrez, cómo se vincula el juego en el aula y cómo podemos hablar del ajedrez con las ciencias o con el arte. Los viernes a la noche en Porteña estamos Frente al Tablero, junto a Carlos Hilardo. Te contamos grandes historias. Muy bien, 20 y 16, vamos ahora con el segundo bloque de Frente al Tablero. Salimos de Entre Ríos, Paraná y ahora vamos a viajar. ¿Te gusta Madrid? Me encantó, sí, estuve ahí y la verdad que me gustó mucho. ¿Sí? Se come bárbaro, bueno, ajá, entre otras cosas. El jamón crudo te gusta, ¿no? Tortilla. Mirá, vamos a hablar ahora con Pedro Vicente Miñarro, es el papá de Lola y de Hugo, la mamá de sus hijos es Leticia, una psicóloga. Pedro Vicente, además de ser abogado, es el director de Ajedrez con Cabeza, monitor nacional de la Federación Española de Ajedrez, instructor escolar de la FIDE, experto en ajedrez educativo y pedagógico por la Fundación Kasparov y la Escuela Internacional de Ajedrez. Hola, Pedro Vicente, te saluda Carlos Hilardo de Frente al Tablero, estoy junto a Andrés Prestileo. Hola, ¿qué tal, Carlos y Andrés? Buenas noches desde España. Bueno, gracias por no dormirte, pasada la medianoche, el hombre está ahí. Bueno, uno está acostumbrado ya a estas horas. ¿Y qué están con frío? Pues sí, la verdad es que sí. Hoy ha hecho un día de estos bonitos en Madrid con el cielo azul, pero muy, muy frío. Bueno, sí. Y entonces viene bien para respetar la cuarentena. Hombre, sí, la verdad es que sí, porque apetece menos salir a la calle y sobre todo que a las 12 aquí ya en nuestra zona no podemos pisar la calle. Ajá. ¿En qué zona estás de Madrid? En Chamberí. Ajá. Es una zona muy, muy castiza de Madrid, en pleno centro. Sí. Pues con mucho comercio, teatros, eso, pequeño comercio, almacenes, bares, restaurantes, una zona pues eso que suele estar muy concurrida, solía estar muy concurrida, ahora menos y esperamos que volvamos a la normalidad dentro de poquito. Ojalá que así sea. Pedro, mira, queríamos conversar contigo, que nos informaras, que le contaras a nuestros oyentes qué es Ajedrez con Cabeza. ¿Cómo y cuándo nació y qué le brindan a sus socios? Bueno, el Ajedrez con Cabeza es una escuela destinada a la difusión del ajedrez y para su utilización como herramienta pedagógica, educativa, deportiva y social. Somos un equipo de apasionados por el ajedrez y la educación. Estamos convencidos de los beneficios del ajedrez, tanto social como terapéutico. Nacimos físicamente en Madrid hace 2 años. Dábamos clases en colegios, éramos, pues eso, digamos que unos educadores itinerantes o trashumantes, y al final decidimos abrir una escuela aquí en Madrid, en Chamberí, hace 2 años, y bueno, pues la abrimos con muchísima ilusión, muchísimas ganas, muchísima incertidumbre, como pasa en estos casos, y bueno, pues poco a poco el proyecto pues ha ido tomando forma gracias a los alumnos y a los socios, y bueno, pues ahora ya no es un proyecto, ya es una auténtica realidad. Claro. Y esa realidad, cuando hablamos de la escuelita y el club, el lugar físico es bastante amplio, ¿cómo se divide?
qué actividades tiene la escuela y el club, y si es verdad que todo gira a través del ajedrez. Sí, efectivamente, todo gira en torno al ajedrez. Es una escuela y un club bueno, que sí, que es bastante amplio. Tenemos unos 150 metros cuadrados, todo diáfano y todo pues con cristal. Es decir, todo, no hay no hay ninguna puerta. La única puerta que hay es la del baño. Y el resto, pues todos son aulas que se pueden ver y zonas diáfanas donde los socios y los alumnos pues pueden o dar clase o estar antes tomando un café o un té mientras charlaban sobre ajedrez, mientras leían sobre ajedrez, y es un lugar donde aparte de dar clases de ajedrez, digamos que no solo se habla de ajedrez, sino también sobre el ajedrez. Por ejemplo, pues cuando damos una clase se conecta pues con literatura, por ejemplo, y estamos dando, antes de dar una partida de ajedrez, pues hablamos de Tolstoy o de Nabokov, o si pues hablamos de una partida que, pues imaginaos la defensa francesa, pues aprovechamos para hablar de Bogart, del cine, de Gregory Peck, de Chaplin o de Catherine Deneuve, o de arte, pues también relacionamos el ajedrez con el Renacimiento, con las vanguardias, con Kandinsky o Man Ray, por ejemplo, o historia política, que os voy a contar, pues para hablar de la Guerra Fría, y luego pues, también más centrado en el ajedrez transversal, pues relacionamos ajedrez y matemáticas, ajedrez y lenguaje, ajedrez y la presencia femenina, por ejemplo, pues hablando de Simone de Beauvoir, o cuando hablamos de Morphy y hablamos de alguna partida, pues ¿por qué no hablar de música y hablar del Barbero de Sevilla, de Rossini, cuando jugó la partida ahí en el palco de la ópera? Entonces, somos una escuela que sí, que intentamos enseñar ajedrez, pero todo lo que rodea al mundo, a la historia del ajedrez. Y para que no sea así tan loco, ¿no? Digo, ¿cómo está diagramado? ¿Surgen los temas de actualidad o ya está planificado? Bueno, hoy vamos a hablar de literatura, mañana vamos a hablar de pintura o de otro tema similar. ¿Cómo surgen los temas? Está planificado, se hace una planificación mensual, pero como buenos ajedrecistas siempre tenemos que estar pendientes de cualquier improvisación. Ajá. Entonces, si surge algún tema de actualidad, pues obviamente esa actualidad se cuela. Pues, por ejemplo, si ahora están poniendo en televisión una serie como Gambito de Dama, pues si vamos a hablar de Kandinsky, pues obviamente Kandinsky se posterga, claro. Y hablamos pues de esta serie, de toda la repercusión que ha tenido, las partidas que se han hecho, los personajes que aquí aparecen o que son ficticios, etcétera, etcétera. Yo digo el público, pero serían los socios, ¿no? Quienes concurren ahí a Ajedrez con Cabeza, debe ser de variada edad. Totalmente. Tenemos desde niños de 3 años y medio, 4, los más pequeños que hemos tenido, hasta alumnos de 91, 92 años. En esa franja de edad ha cabido todo. Entonces, claro, obviamente, pues con los niños de 4 años se utiliza un ajedrez transversal, pues enseñando, por ejemplo, las vocales, intentando pues relacionar las coordenadas del tablero con animales, es decir, hay un proceso de imaginación tremendo ahí, y así pues hacia arriba, pues el público, como vosotros decís, es totalmente heterogéneo. Y es que es increíble porque muchas veces entras a la escuela y ves pues eso, a un señor de 80 años con un adolescente de 15 frente de un tablero que igual no están jugando y están charlando de historia, por ejemplo. Claro. Están hablando pues, de eso, de política o de cualquier cosa menos tocando las piezas. Claro, y también por lo que comentabas antes, como que bueno, hay un espacio donde la gente puede ir a beber algo, ¿no? Un café, un té, y también ahí lo acompañan una bibliografía vinculada siempre con el ajedrez también. Sí,
Ahora ya lo hemos tenido que quitar por el coronavirus, que ya Sí, no podemos tomar café ni té dentro de la escuela, entonces está apartado sí. de momento, pero sí efectivamente hasta hace nada había una zona donde los alumnos y alumnas y socios pues se podían tomar un té, un café con bibliografía de ajedrez, pero no solo de revistas de ajedrez, sino novelas sobre ajedrez. Cualquier novela que tangencialmente nombre el ajedrez, pues también estaba disponible. Y ahí pues la gente pues, con un café pues estaba pues, Claro. teniendo una tertulia sobre Claro, ajedrez. claro. Y Pedro también, no sé, me imagino que para aquellos socios curiosos, interesados, que no saben jugar al ajedrez, no sé si también se dictan clases desde cero o en determinado nivel. Sí, sí, absolutamente desde cero. Hay clases donde se explica directamente cómo colocar el tablero, con el cuadrado derecho, el blanco a la derecha, cómo se mueve el caballo, cómo se mueve el alfil. Sí, sí, desde cero. Bueno, y comparte el mismo espacio bueno, no la misma clase, obviamente, pero el mismo espacio con la gente que compite. Y obviamente cuando se hace algún monográfico sobre ajedrez y cine o ajedrez y literatura, o pues eso ya no hace falta saber mucho o poco de ajedrez, simplemente mínimo de interés cultural. Ujú. Pedro, estamos hablando con Pedro Vicente, él es el director de Ajedrez con Cabeza. Él es abogado y en su momento ha dejado un poco su profesión para dedicarse como buen ajedrecista que es, por la pasión que tiene con el juego. ¿Qué nos podrías contar, Pedro, de por qué crees que es importante esto para contarle a los oyentes? ¿Por qué crees que es importante incluir el ajedrez en la formación de los chicos y también en las personas adultas? Bueno, yo creo que todos saben los múltiples valores que tiene el ajedrez. Se fomenta la paciencia, la autocrítica, la superación, la responsabilidad, el respeto, la igualdad. Es que son múltiples los valores. Yo destacaría uno que a mí me parece siempre pues primordial, que es pues la responsabilidad sobre los propios actos, la asunción del error y la asunción de las derrotas. Claro. Yo creo que aparte de fomentar una socialización cultural, la responsabilidad sobre tus propios actos, la responsabilidad de los errores cometidos y la asunción de las derrotas, pues vamos, no hace falta ir muy lejos. Por ejemplo, para algún político, pues imagínate si hubiese aprendido ajedrez desde pequeño. Claro, claro, ¿qué tal sería? Sería fantástico, igual que acá que en Sí, sí. España. Y discúlpame, ¿y también trabajan con chicos no convencionales, en casos con Asperger, TDAH? ¿Hay ajedrez educativo, hay profesores especiales en estos casos? Sí, sí, sí. En la escuela, pues los profesores que hay, el equipo, la verdad es que es magnífico, se ha formado bastante en estos aspectos. Y sí, tenemos algunos alumnos pues con Asperger, con TDAH, incluso algunos con discapacidad intelectual. Ajá. Pedro, ¿y qué observás, bueno, tanto a nivel de cantidad de socios o de practicantes activos, concurrentes a las actividades? ¿Cómo está la proporción hombres-mujeres? ¿Esta pareja? ¿Qué es lo que observás? Pues al principio, cuando abrimos la escuela y por experiencia pensábamos que iba a haber muchísimos más niños que adultos en la escuela y nos llevamos una sorpresa porque en el primer año cerca del 70% de los alumnos son adultos, 30% de niños, bueno, niños adolescentes y luego lo que nos sorprendió muchísimo es que más del 50% son mujeres, lo que tenemos en la escuela ahora mismo, tanto de niñas como de mujeres adultas. Adolescentes hay menos, pero también las hay. Entonces, la verdad es que nos sorprendió bastante y es una tendencia que va en aumento. Va en aumento y nos sorprende sobre todo y nos alegra porque parece que las mujeres de 55, 60, 65 años tienen una predisposición
no lo sé, hacia este aspecto de socialización del ajedrez y de acercamiento cultural al ajedrez más que deportivo, y como en la escuela de Ajedrez con Cabeza estamos fomentando eso, pues yo creo que les está trayendo muchísimo. Leí, Pedro, que escribiste un artículo en la revista del Club Magic de Extremadura, que allí tratan sobre ajedrez educativo, terapéutico, algo sobre el ajedrez en la soledad. ¿Qué te disparó a escribir ese artículo? Pues durante la pandemia, desde el primer momento que nos confinaron aquí en Madrid y desde en marzo pues no pudimos salir de casa, al día siguiente ya nos pusimos manos a la obra, el equipo de Ajedrez con Cabeza, pues para seguir con las clases, con actividades, grabando vídeos diarios para enviarlos a los socios y a los alumnos. Y los que nos dimos cuenta es la cantidad de personas que vivían solas en casa. Pero muchísimas, un porcentaje altísimo que de repente habían sido confinadas y vivían solas y que nos demandaban todos los días clases, vídeos, etcétera, y luego nos decían frases tan contundentes como que no sabían que cómo hubieran pasado esos días sin tener el ajedrez, o que el ajedrez les había salvado la vida y la soledad, porque habían pasado meses solos en casa, y el único contacto que tenían más o menos con el exterior y con otras personas era a través del ajedrez. Entonces nosotros nos dimos cuenta el potencial que tenía pues el ajedrez de socialización, de que pues una persona de 75 años que estaba sola pudiese estar charlando pues con una adolescente de 15 años, jugando al ajedrez, o charlando sobre un libro que se habían leído que trataba de ajedrez, o de una película en la que se hablaba de ajedrez. Entonces, el ajedrez sí ha servido a muchísimas personas para pasar estos días pues muchísimo mejor. Sí, se disparó durante la pandemia este furor por los juegos online, y bueno, y una cosa es la competencia y otra la parte social, ¿no? De cómo un abuelo a lo mejor podía jugar con el nieto, cosa que otra actividad no se lo permitía. Cada uno de su casa los acercaba al ajedrez. Eso es importantísimo. Bueno, Pedro, queremos que ya es hora suficiente para que te puedas acostar, comenzar el sábado mejor mañana. Así que bueno, te queremos agradecer desde Frente al Tablero la participación, que nos hayas contado, hacer este avance de lo que estás trabajando en tu club y en tu escuela Ajedrez con Cabeza. Te mandamos un abrazo muy grande. Igualmente, muchísimas gracias por todo. Un saludo. Bueno, pasó por Frente al Tablero Pedro Vicente Miñarro, director de Ajedrez con Cabeza.